Ok, bueno, ¿qué necesitas para adoptar? Como requisito, yo creo que tienes que saber sobre todo, o la persona encargada del proceso de adopción, tiene que hacerte saber a ti o a la persona interesada en adoptar los cinco bienestares, las cinco libertades de los animales, del bienestar, del bienestar del cuidado, sobre todo animal. ¿A qué voy con esto? Es como que una regla, o es como una norma ética en el que tú tienes que tener al perrito o al gatito libre de miedo psicológico, ¿ok? Tienes que tener un muy buen cuidado de él, tienes que tenerlo libre de lo que es la inanición. Obviamente eso conlleva que tenga que estar muy bien alimentado, tenga que estar bajo lo que es una buena fuente de agua, etcétera. Tiene que estar libre también de lo que es inconformidades, tiene que estar en un ambiente obviamente fresco, tiene que tener cobijo, tiene que tener un poquito también más de resguardo. No puedes llegar a adoptar un perrito y tenerlo en un patio o en el sol, no puedes tenerlo expuesto a lo que es las corrientes de aire, no tienes que tenerlo expuesto también a lo que es el frío, etcétera. No tienes que tener un lugar ya adaptado también para adoptar. Tienes que tener al pacientito también con la libertad de desarrollar lo que es su instinto animal. ¿A qué me refiero? No lo tienes que tener amarrado, lo tienes que dejar libre, lo tienes que dejar hasta cierto punto en una zona en la que él pueda hacer sus necesidades fisiológicas para que él también se vaya adaptando y pueda desarrollar lo que es con libertad el instinto animal que él tiene, ¿no? Y la quinta libertad que los perritos pueden llegar a tener o los gatitos es sobre todo el beneficio, sobre todo del gasto económico, porque el que tú lo alimentes, el que tú le des un cobijo, el que tú le des algún bienestar, como lo que te acabo de mencionar, conlleva un gasto también económico, un sustento. Entonces, sí necesitas hasta cierto punto de saber entender los requisitos, ¿no? Estos beneficios. Ahora bien, en el proceso ya de la adopción, tú tienes que tener, como te repito, el sustento económico. Te preguntan muchas veces también a qué te dedicas, si es que tienes el tiempo para cuidarlo, porque también si eres una persona que pasa 12 horas fuera de casa, pues obviamente no le pones atención, ¿no? a lo que es al pacientito, ¿no? O al perrito o al gatito. Tienes que tener las instalaciones, te preguntan dónde vives, a qué te dedicas. Dudo mucho que te pregunten, algunos no nos preguntan, pero te preguntan también hasta cierto punto cuánto ganas, cuántos son tus ingresos, si has tenido anteriormente mascotas, porque eso también les da una pauta a los encargados de la adopción, si tienes experiencia en el cuidado de un pacientito, ¿no? Te preguntan si vives con niños, te preguntan si vives con adultos mayores, cómo es tu casa también, etcétera, ¿no? Entonces también hasta cierto punto en esa plática también van viendo cómo es tu personalidad y también hasta cierto punto van viendo qué perrito se adapta a los requisitos o a las características que tú como propietario tienes, ¿no? Evidentemente, si vives en un departamento, no te puede dar adopción un perro de talla grande, ¿no? Obviamente a ti se te acomoda un poquito más a un gatito, lo que es un perrito chihuahua chiquito, de talla mediana, ¿no? También, evidentemente, si vives en un patio muy grande con otros perros, pues también te preguntan si esos perros están esterilizados, con qué los alimentas, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de preguntas y de pautas son las que hacen que tú como propietario, como potente tutor de un perrito, puedas dar el visto bueno, te puedan dar la luz verde de poder adoptar, ¿no? Entonces, sí tienes que ir hasta cierto punto consciente de que, pues bueno, te van a hacer ese tipo de preguntas para que seas un buen prospecto de tutor. ¿Qué tan largo es el proceso de adopción? Mira, hay algunos centros de adopción que pueden llegar a ser estrictos, hay algunos que no son tan estrictos, te soy sincero. Hay algunos que nada más te preguntan a qué te dedicas, etcétera, y pues bueno, te hacen como un pequeño análisis psicológico a ver si eres un prospecto, ¿no? Como te mencionaba anterior. Entonces,
dependiendo también la rigurosidad que puede llegar a tener este tipo de instituciones, es tal vez el lapso en el que tú puedas llegar a ser, en el que tú puedas llegar al último a adoptar. Entonces, en promedio más o menos, en lo que tú puedas escoger un pacientito, de lo que determina también si eres apto para adoptar, más o menos te lleva un lapso de 7 días, una semana. Entonces, sí, obviamente te recogen tus datos, ya cuando te dan el visto bueno puedes ir tú hasta cierto punto a escoger un pacientito a un perrito que tú creas conveniente para que, pues bueno, te lo puedas llevar a casita, ¿no? En adopción. Lo que sí es que también después de que tú adoptes, no es como que la casa de adopción o el refugio ya nunca más sepa del perrito, al contrario, llevan un seguimiento, te preguntan, te hacen como hasta cierto punto una visita social para ver dónde lo tienes, cómo está. Obviamente también ven en esas visitas, ven cómo es que está también el perrito en la condición de su salud, de su nutrición, ¿no? Entonces todas esas cositas no nada más es llegar a escoger un perrito y llevártelo, ¿no? Es un proceso que sí tiene un lapso al menos en promedio de 7 días, algunos más, algunos menos. Entonces, sí, después de que tú lo adoptas, le dan seguimiento a lo que es al perrito adoptado para que obviamente se asegure también la casa de adopción que está en buenas manos, ¿no? Obviamente, si también después de 1 o 2 meses ven que tú no eres un buen prospecto o que el perrito en vez de mejorar se enfermó o lo tienes descuidado o está desnutrido o lo tienes amarrado 24/7, pues bueno, eso también hace que vayan y con toda la seguridad del mundo te puedan llegar a restringir el cuidado del perrito, ¿no? Y obviamente vuelva el pacientito al refugio, ¿no? Entonces sí, no es nada más llevártelo y que se pierda el paso, ¿no? Es un proceso un poquito más de seguimiento y de control sobre todo. No, es totalmente falso ese mito, porque sí lo he escuchado, es un mito, lo he escuchado de muchos propietarios y de clientes, de que no quieren esterilizar a su pacientito tal vez porque ya tenían anteriormente 3 o 4 camadas, de que si nunca ha tenido una monta o nunca se ha cruzado, pues no es necesario que lo esterilice, pues son totalmente cosas falsas. Un pacientito, tanto una hembra como un macho, si no se cruza, no hay ningún problema en lo que es la esterilización. Entonces, tanto el historial del pacientito no reproductivo, el historial reproductivo, perdón, de si ha tenido o no camadas, no influye para nada en lo que es la esterilización, ¿no? Mira, aquí ya es algo que cambia lo que es el proceso quirúrgico de la esterilización. No es lo mismo operar, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, no es lo mismo operar a un perrito, una perrita de 3 años, que operar a un perrito, una perrita de 10, 11 o 12 años, ¿no? Los organismos cambian, el perrito también envejece, el gatito, la gatita también envejece. ¿A qué voy con esto? De que los riesgos de una esterilización van aumentando conforme va pasando la vida del perrito. Cabe recalcar que la esterilización conlleva un procedimiento quirúrgico en el cual se tiene que anestesiar, se tiene también que aliviar el dolor y sobre todo se tiene que manejar con mucho cuidado porque estás haciendo cortes, estás quitando órganos que obviamente tienen sangre, que están irrigados y que lamentablemente si no se tiene un buen cuidado puede haber obviamente fallas y que lamentablemente el pacientito pueda llegar a morir durante el procedimiento. Aquí también hay muchas variables. Hay campañas de esterilización gratuitas que hacen también lo que es los ayuntamientos o los gobiernos locales que pueden llegar a salir gratis, literalmente. Hay campañas de esterilización
de lo que son las clínicas particulares que también pueden llegar a salir gratis. Hay otras clínicas, dependiendo también el equipo que tiene, la capacidad, la técnica que tienen también, que pueden llegar a tener un costo más o menos de 350 pesos. Hay otras clínicas mejor equipadas, obviamente, que tienen un costo de 900 pesos. Hay otras clínicas también que pueden llegar a tener un costo hasta de 1,500, 2,000. También va dependiendo también, el costo va dependiendo del tipo de perrito y la raza que se va a esterilizar, o del gatito que se va a esterilizar, y también del tamaño. Porque no es lo mismo esterilizar un perrito o un perrito de 3 kilos, 4 kilos, como es un chihuahua, o un pug de 10 kilos, a esterilizar un perro de talla grande, como es un gran danés, un bulldog, de 40 a 45 kilos, vaya, ¿no? Yo creo que es más que nada lo que es las tallas, lo que determina también el costo. La mayoría de las campañas de esterilización gratuitas de los ayuntamientos llegan a tener un límite de esterilización o aceptar a un perrito a lo mucho de 5 hasta 10 kilos. Entonces, es muy raro que una campaña de esterilización te vaya a querer o te acepte esterilizar a un perro de mayor tamaño, de mayor quilaje, por el costo sobre todo de los materiales y de los medicamentos que se utilizan para hacer el procedimiento.